¿Sí, jóvenes? Ya, no nos olvidemos que los derechos fundamentales es el punto de partida, es el punto de partida con relación fundamentalmente a las leyes, a las leyes secundarias, ¿sí? Que lógicamente deben de estar en armonía, deben de estar en relación directa con nuestros principios constitucionales, con nuestros derechos fundamentales, ¿no? Y es por eso que se establece lo que es el CONA, ¿no? Veamos de manera general qué nos dice el CONA. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescente contiene la normativa sobre los derechos, obligaciones y garantías de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, ¿no? Teniendo como base fundamental las normas constitucionales y las convenciones internacionales, ¿no? Para su correcta aplicación, como no puede ser de otra manera, ¿no? Dicha norma tiene dos procedimientos específicos para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo este el procedimiento sumario, que se lo realiza ante el juez de la niñez y la adolescencia, y el procedimiento administrativo, que se lo realiza ante la Junta Cantonal de Protección de los Derechos. La normativa también contiene la aplicación de medidas de protección emergente para la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de igual manera contiene el trámite para la adopción de menores. ¿Sí? Esto en cuanto se refiere a los aspectos fundamentales que lógicamente este código orgánico se compone lógicamente de una parte sustantiva, pero también procedimental, ¿no? Entonces encontramos para el cumplimiento fundamental de los principios que se establecen dentro de la Carta Magna y también de los convenios internacionales, que nosotros de cierta manera los hemos delineado de manera general, ¿sí? Contiene dos procedimientos específicos para llevar a efecto, ¿sí? Uno es el procedimiento sumario dentro del COGEP, que se lo realiza ante el juez competente de la niñez y de la adolescencia, cuando se trate de un problema legal, jurídico, y también el procedimiento administrativo, ¿no? El procedimiento administrativo en situaciones menos graves y se lo realiza ante la Junta Cantonal de Protección de los Derechos. Esta Junta Cantonal de Protección de los Derechos está le, a, a órdenes y competencias directamente de los GATS municipales, ¿sí? Que conforman el Consejo Cantonal, el Consejo Cantonal de Protección de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Uno de los organismos fundamentales para llevar el control y efecto de las normas es la Junta Cantonal de Protección de los Derechos, que forma parte del Consejo Cantonal de Protección Cantonal de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, ¿no? Entonces eso no excluye, dado la gravedad
dado la gravedad de violación que se impone contra, que de cierta manera se ha determinado más bien contra el menor, el hecho de que se siga tanto el procedimiento administrativo y dependiendo de la gravedad de la violación del menor, también se acuda lógicamente a los tribunales, ¿sí? Que es eh, lo más común, ¿no? ¿Sí? Ya. También dentro de la normativa del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, nosotros vamos a encontrar eh, la aplicación de medidas de protección emergentes para la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que pueden ser impuestas tanto por el juez como también por la Junta Cantonal de Protección de los Derechos, dependiendo lógicamente del caso y la gravedad del mismo, ¿no? Se establece también dentro de el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia otro de los aspectos fundamentales que es el aspecto de la adopción de los menores, que también nosotros veremos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, con respecto a estas disposiciones de carácter general que contiene el CONA? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Sí? No nos olvidemos. Procedimiento administrativo, Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia. ¿Sí? Y procedimiento jurídico, el juez competente de la niñez y de la adolescencia. Aparte de esto, la aplicación de medidas puede correr a cargo tanto del juez como también, de cierta manera, por parte de la Junta Cantonal de la Niñez y de la Adolescencia. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Sí estamos claros en esto? ¿Sí? Ya. Entonces, si estamos claros, continuamos con nuestro análisis. A ver. Ya. Dice, la normativa también establece el procedimiento de los delitos que llegaran a cometer los adolescentes infractores y por ende las medidas socioeducativas que pueden llegar a aplicarse. Cabe recalcar que en esta materia, para garantizar su correcta aplicación, debe ser conocida por un juez especialista en la materia, además de las aplicaciones de estos derechos son progresivas por la propia naturaleza del individuo que protege. ¿Sí? Es decir, ¿a qué hará referencia el sentido progresivo? A ver, jóvenes, la aplicación de estos derechos son progresivas por la naturaleza del individuo que protege. Que avanza hacia favorecer a nosotros mismos. O sea, si va la Constitución, digamos, o bueno, no aquí de lo que hablamos del
si va avanzando, pero va avanzando a favor de los niños, que ellos serían los más vulnerables. Bueno, eso por una parte, pero hay otra parte importante dentro de las sanciones que se les puede aplicar a los menores. ¿Va a ser en sentido progresivo de qué? Algo que vaya contra su voluntad, porque ahí dice la naturaleza. A ver, las sanciones con respecto al menor va a ser progresiva dependiendo de qué. Dependiendo lógicamente de la edad y la madurez que tenga el menor, ¿sí? Dependiendo de este, esta situación particular, ¿no? ¿Sí? Entonces, a un niño, por ejemplo, que no ha llegado a cumplir 8 años, no se le puede de cierta manera obligar a que se presente cada semana, ¿sí? En el juzgado, o otra medida cautelar que se pueda determinar dependiendo lógicamente de un adolescente de 16, 17 años, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene que ser una sanción progresiva de acuerdo a la edad, ¿de acuerdo? Tampoco se le puede a ese niño confinarlo en, en un CAI, ¿no? Centro de Adolescentes Infractores, que lamentablemente a nivel del CACHI no existe y por lo tanto eh, varios de nuestros niños, adolescentes, dependiendo de la gravedad, cuando la justicia pues lo requiere así, tiene que ir de cierta manera a estos centros correccionales a la ciudad de Ibarra, ¿no? ¿Sí? Bueno, dice claramente la normativa constitucional guarda relación y cumple con los convenios y tratados de derechos humanos a los que está suscrito nuestro país, al ser considerado dentro de el grupo de personas de atención prioritaria, ¿no? Se colige que sus derechos pueden o han sido vulnerados, por lo tanto, el Estado, a través de su aparataje estatal, está en la obligación de proteger y otorgar las garantías necesarias mediante procedimientos claros y sobre todo expeditos para su inmediata aplicación. ¿Sí? Si bien los tratados internacionales son convenios, son acuerdos que se ponen a consideración de los diferentes países, pero una vez que se los firma, como sabemos, son de aplicación obligatoria. Y por lo tanto, si no se cumple con estas disposiciones, entonces, de cierta manera, vendrá un llamado de atención para nuestro país y una sanción dependiendo, lógicamente, del incumplimiento que se ha hecho del tratado internacional, del acuerdo, ¿no? ¿Sí? Bueno, dice, la familia es el núcleo fundamental en donde se desarrolla emocionalmente los miembros de la misma, en especial niños, niñas y adolescentes. El interés superior del niño debe estar enmarcado en la protección de los derechos y garantías de los menores. El Estado debe promover normativas claras y concretas
para salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual de los niños, niñas y adolescentes, además de proteger la relación parento-filial y el goce de los derechos y por ende de sus obligaciones. Miren, es una gran responsabilidad, ¿no? El Estado tiene no solamente la obligación de fijar políticas fundamentales que de cierta manera protejan al menor, sino también el Estado tiene la obligación de proteger a la familia, ¿no? Como núcleo fundamental prácticamente de la sociedad, ¿no? El Estado es el encargado de normar las relaciones entre personas y a la vez es pedir garantías para garantizar sus derechos. En este artículo se encuentra tipificado las garantías que está obligado a cumplir para complementar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, en donde se involucra el sector de la salud, de educación, aspecto laboral, familiar, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes deben tener acceso inmediato a la salud, derecho a la educación pública y gratuita, la no explotación laboral, la protección cuando exista un niño, niña y adolescente con capacidades especiales, tener una familia y sobre todo el acceso a una justicia oportuna y rápida para el goce de sus derechos. Porque lógicamente son personas vulnerables, ¿no? Entonces los tratamientos de violencia que se violenten contra el menor, que se violenten contra el menor, tienen que ser de tratamiento obligatorio, inmediato, ¿no? Por parte de la sociedad, por parte del Estado y también por parte de la familia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se establece también dentro de lo que es el COGEP un proceso a través del procedimiento sumario, ¿no? Sí, que es inmediato. Y cuando se da una vulneración contra el menor, incluso los plazos se agilitan, ¿no? De lo que es a veces para presentar la situación de la audiencia misma, ¿no? Que en casos regulares puede darse en 10, 20 días, en cambio en el caso del menor tiene que darse dentro de 5 días, ¿sí? Con la finalidad fundamental de tutelar de manera efectiva y dar eh, cumplimiento al interés superior del menor. ¿De acuerdo? Preguntas, jóvenes, inquietudes, comentarios. A ver, les escucho. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Si estamos claros en las normativas, vamos a ver a continuación los conceptos fundamentales que se establecen dentro del CONA. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Sí está todo claro? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Ya. ¿No tienen alguna duda, alguna inquietud? Ya. Esta actividad creo que está programada como actividad asincrónica, ¿no?
¿sí? Entonces ya tienen ustedes, de cierta manera, lineamientos generales, conocimientos generales sobre lo que ustedes deben de realizar, ¿no? Veamos algunas definiciones que se establecen dentro del CONAN, ¿no? Ya, los sujetos protegidos. Son sujetos de derecho y están protegidos por la legislación, los organismos gubernamentales, los integrantes de la familia y de la sociedad civil, quienes respetarán, garantizarán, desarrollarán y aplicarán día a día los contenidos de la Constitución, la ley y la Convención sobre los Derechos del Niño en todos los ámbitos de su vida, en particular en la familia. ¿Sí? Los sujetos protegidos en el artículo 2 establece: las normas del presente código del CONAN, ¿no?, son aplicables a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla 18 años de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad en los casos expresamente contemplados en este código. ¿Sí? Ojo. Y creo que puntualizábamos acerca de esta situación, de este aspecto particular, relacionado directamente hasta que cumpla los 18 años de edad. Esto es importante, ¿no? Esta connotación es importante. Miren que el día, por ejemplo, que cumpla 18 años una persona y de cierta manera cometa un delito, ese mismo día, de acuerdo al CONA, lamentablemente ya puede ser juzgado como persona mayor, porque ya ha cumplido los 18 años y por lo tanto, lógicamente, ya se descontextualiza de su protección. ¿De acuerdo? Entonces, a veces situaciones que de cierta manera nos parece que no influye o no la entendemos muy bien, ¿sí? Lamentablemente se presta a una confusión y a un efecto nocivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es claro el CONA, ¿no?, cuando se refiere a los sujetos protegidos. Las normas del presente código son aplicables a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla 18 años de edad. ¿Sí? Entonces, ese es el límite prácticamente, ¿no? Esa es la edad que se contempla. Igual lo hace la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Sí, igual contempla esa edad, ¿no? Ya. Seguimos con la situación de supletoriedad. Es el reemplazo de una ley con otra, lo que no está previsto expresamente en el código. Se aplicará las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los principios que se reconocen en este código, y sean más favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia, lo que se llama el principio de supletoriedad. ¿Sí? Debemos entender como supletoriedad
al hecho que al no existir una norma específica, no estar normada en un cuerpo legal, se utilizará la norma de otro cuerpo legal como normas supletorias del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. ¿Sí? Norma que, como sabemos, regula los derechos, delitos, patria potestad, tenencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que lo encontramos en el Código Civil, así como el Código Orgánico General de Procesos. ¿Sí? Es decir, que en este caso, en caso de no estar determinado, tipificado en el CONA, utilizaremos principalmente estos cuerpos legales que nosotros hacemos referencia. ¿De acuerdo? Entonces, el Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos constituye prácticamente el principio de supletoriedad de lo que es el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Y eso es lo que se manifiesta en el artículo número 3 del CONA. Dice, en lo no previsto expresamente por este código se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno que no contradigan los principios que se reconocen en este código y que sean más favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y de la adolescencia. ¿Sí? Entonces, si de pronto encontramos algún aspecto que sea positivo para el menor y minimice prácticamente su situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces se lo puede adoptar de cierta manera dentro de lo que es el Código Civil y también de lo que es el Código Orgánico General de Procesos, porque son normas supletorias y asimismo se establece dentro de lo que determina este Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia. ¿De acuerdo, jóvenes? Estamos hasta ahí. Entonces la próxima clase continuamos pues con el análisis respectivo de estos aspectos de carácter general que se determinan para comprender mayormente el ámbito de aplicación de lo que es el derecho de la niñez. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Listo. Entonces, por hoy quedamos ahí y continuamos la próxima clase, ¿no? ¿De acuerdo?